Ya estamos. Bien, bien. Buenas tardes, los que son miembros de la sala y aquellos que se han llegado por la temática que nos ocupa. El agradecimiento que nos acompañen una vez más y sobre todo los disertantes que tan gentilmente han aceptado participar en este evento académico, ¿no? La sala de Derecho Laboral y Derecho Procesal Laboral de la UBP, la verdad que está teniendo una actividad muy interesante. Recuerdo que en este mes decíamos el 30, pero me parece que vamos a tener que pasarlo hasta el 15 de julio. Necesitamos que aquellos que nos habían prometido los artículos para la revista, que esta vez sale en papel y no solo digital, lo puedan mandar, me lo puedan mandar a mí. Y el otro tema que recién estábamos recordando es que 5 y 6 de agosto, el seminario de expertos laborales en Dique Chico, aquí cerca de Altagracia, en la Sierra de Córdoba, nos vamos a encontrar junto con la Cátedra de Derechos Humanos Laborales que preside el doctor Arese de la Universidad Nacional. Entonces, no somos muchos, mejor dicho, no es mucha la capacidad que tiene el hotel, al menos para quedarse. Algunos pueden estar afuera, pueden ir y volver, si les parece, pero se van a perder todo esto que es compartir, incluso la parte musical, ¿no? Y no solamente la parte propiamente académica, que pretendemos hacer un seminario completamente distinto. Así que, por favor, vayan guardando la fecha. Vamos a lanzar seguramente la semana que viene las inscripciones y esperemos que realmente que esté completo el hotel, aunque no sé, bueno, tenemos capacidad para 100, el hotel tiene capacidad para 56, pero más de 100 no podemos llegar, ¿no? Si no, tenemos que hacer otro módulo, porque esto merece una participación completamente distinta de lo que estamos acostumbrados. Bueno, por el día de hoy, esta plataformización de las relaciones laborales, Hernán tiene la palabra, que es el moderador, y Valeria la continúa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes en el día de hoy. Tenemos, como dice el doctor Seco, la temática de trabajadores de plataforma, sumamente importante. Algunas recomendaciones, si pueden silenciar por favor los micrófonos antes de empezar. En el chat pongan su nombre completo y su correo electrónico para hacer los certificados en su momento. Algunos de ustedes me han pedido también certificados, así que yo ya le he corrido vista a Valeria, que se encarga de los certificados. Bueno, el tema de hoy, de trabajadores de plataforma, esta es la cuarta reunión plenaria y segunda internacional del 2022. Vamos a comenzar con el doctor Federico Rosenbaum. Federico tiene un currículum bastante importante. Es doctor en Derecho del Programa de Administración de Hacienda y Justicia en el Estado Social. Es magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales de la Universidad de Salamanca, España. Profesor adjunto de alta dedicación y director de programas académicos de las carreras de grado de Abogacía y Notariado de la Universidad Católica del Uruguay. Investigador activo del Sistema Nacional de Investigaciones, coordinador de la Revista Jurídica del Trabajo. Federico, tenés tus minutos, te escuchamos. Muchas gracias por estar. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Hernán, por la presentación, por la introducción. Quería agradecer especialmente al profesor Ricardo Seco por la invitación. Ya es un exceso que me tengan por segunda vez en la Universidad Blas Pascal, esta vez online, para conversar con ustedes sobre un tema que es sumamente actual y me parece que es bastante interesante. Así que muchísimas gracias por la invitación y por la coordinación, obviamente, Hernán, que lo hemos molestado en estos días. Voy a presentar con ustedes una breve presentación nada más de algunas cositas básicas para compartir. A ver, permitir que Zoom acceda a su pantalla. Déjenme un segundito. Tengo que autorizar a Zoom para que entre a mis datos. ¿Me dejan un segundito que tengo que salir de la reunión y volver a entrar? ¿No hay problema? No te das problema. ¿Sí? No te das Muchísimas problema, gracias. Federico. Gracias.
Mientras tanto, el doctor Seco seguramente va a comentar algo, alguna cosa de Sí, sí, la bueno, lo que reunión. estábamos diciendo hace poco, que prontamente vamos a dar a luz un trabajo colectivo de 25 personas y 1.200 páginas, así que ya estaban poniéndole la numeración que corresponde, así que suponemos que en unos días más lo tendremos en nuestras manos. Un tremendo esfuerzo de todos. Yo realmente valoro muchísimo lo que han hecho y también me he cansado de una barbaridad porque corregir 25 personas es una cosa increíble, pero Ahora sí, ¿no? ¿Se ve? Sí, ahora se ve, ahora se ve. Estamos viendo ahí Bien. que estaba viendo que estaba Graciela, también tu juego nacional, Graciela. ¿Cómo andas, muchos Graciela? días, Ah, muchos días. Vamos. ¿Cómo está Hola, muy Graciela? bien. Saludos a todos. ¿Cómo anda ¿Cómo Federico, andás? Ricardo, Hernán, todos? ¿Cómo andás? Sí, se ve perfecto. Agrandalo de abajo, de este Sí, lado. ahí quedó. Perfecto. Perfecto. Tenía que dejarle a compartir mis datos a Zoom, ¿no? Como darle autorización, perdónenme que no lo había preparado antes. Bien. Bueno, les decía, compartir algunas ideas breves, ¿no? Del trabajo en plataformas en Uruguay. Y particularmente, antes de entrar en el tema, hacer un par de reflexiones preliminares o algunas nociones generales para que sepan cómo es el sistema jurídico en Uruguay, porque a partir de eso seguramente encontremos algunas diferencias con las distintas realidades, ¿no? Varios apuntes breves. El primero, en Uruguay no hay ningún código de trabajo, no tenemos un código de trabajo. Tampoco tenemos una ley general de contrato de trabajo, ninguna norma que sistematice las normas o los aspectos que hacen a la relación de trabajo. Sí tenemos muchas disposiciones aisladas y esa ha sido básicamente la forma de regulación en nuestro país sobre el sistema de las relaciones laborales. Sin perjuicio de que no exista una sistematización en una norma unitaria, no quiere decir que no exista una disciplina autónoma ni mucho menos, ¿no? Tiene sus particularidades, su principiología propia, entre otras características. Pero ¿a qué apuntaba con que no hay una sistematización única? Que no tenemos en algunos aspectos y algunos institutos que hacen al derecho del trabajo una regulación particular. Y ahí es muy importante la tarea que juega la doctrina y la jurisprudencia. Y uno de los puntos principales en los que no existe una regulación particular es en relación a la definición del propio contrato o relación de trabajo. No hay ninguna norma que diga cuáles son los elementos esenciales, ni eventualmente los elementos accesorios de la relación o del contrato de trabajo. Por eso es fundamental la sistematización que hace la doctrina y la jurisprudencia, como les decía. Tampoco tenemos una norma que reglamente el procedimiento para determinar la existencia de una relación de trabajo. Y ahí es fundamental, entonces, algunas disposiciones, y en particular a nivel internacional, como es la recomendación 198 de la OIT. Hecha esta breve introducción, lo que sí me parece importante señalar, también como antecedente, es que, a diferencia de algunos países que obviamente fueron pocos en este transcurso del auge de las plataformas digitales, en Uruguay el legislador no intervino tampoco sobre este tema. Por ahora, ¿no? Por ahora, y lo digo entre comillas, porque ya han habido anuncios públicos de que el gobierno plantea o va a plantear una posible regulación sobre este tema. No tenemos acceso aún a cuáles son los contenidos de esa posible regulación. Y en ese marco, y ahí sí voy bajando más a tierra, sí fue importante la intervención que tuvo la justicia del trabajo en particular, que obviamente, como ustedes saben, depende del accionamiento, de los planteos individuales de quienes, por ejemplo, en este caso prestan el servicio subyacente, llámese el transporte de pasajeros o el delivery, fundamentalmente, que son las dos actividades principales, y que depende entonces de esos accionamientos para reclamar eventualmente la existencia de un vínculo laboral y todas las protecciones que prevé el ordenamiento jurídico nacional en caso de que esa declaración sea admitida, ¿no? No hay muchos antecedentes de sentencias judiciales en varias empresas que operan por lo menos a través de plataformas digitales en el Uruguay. Por ejemplo, no hay antecedentes en el caso de Pedido Ya, no hay antecedentes en el caso de Rappi, ni los hubo en el caso de Uber Eats, que ya no existe más en nuestro país, pero sí se conocen algunos antecedentes del caso Uber. Y por eso es que les propongo, y hecha esta breve introducción, analizar el caso Uber en el Uruguay. Ahí les dejo la referencia a 4 casos
que obtuvieron sentencias en nuestro país. No quiere decir que no hayan otros casos en los que se haya planteado, por lo menos, el cuestionamiento de la existencia de la relación de trabajo. Sí existen otros casos. En muchos casos se han llegado a acuerdos judiciales y no han habido sentencias, y en otros casos están a la espera de una sentencia de primera instancia, por ejemplo, como les quería referir. Les propongo analizar básicamente desde dos vertientes. En primer lugar, ¿cuál es la posición de Uber? Y en segundo lugar, ¿cuál fue la aproximación del Poder Judicial en cada uno de los casos? Haciendo una sistematización de los distintos fallos judiciales, ¿no? Sobre la posición de Uber, claro que la defensa de esta empresa a nivel nacional y a nivel comparado suele ser muy similar, ¿no? Pero se posiciona la puesto básico o una construcción, si se quiere, bastante consolidada a nivel mundial, que básicamente encierra dos ideas principales, ¿no? La primera, en torno a cuál es la naturaleza que cumple la propia empresa, ¿no? Si, por ejemplo, es una empresa mera intermediaria entre lo que es la oferta de los servicios de transporte y, obviamente, quienes solicitan ese servicio, o si eventualmente además brinda el servicio de transporte Uber por sí mismo. Y en segundo lugar, sobre cuál es la naturaleza que vincula a las partes, es decir, a la empresa propietaria de la plataforma Uber, con el prestador del servicio subyacente de los servicios de transporte de pasajeros que les mencionaba, es decir, un chofer, básicamente, ¿no? Bueno, la posición de la empresa es bastante conocida por todos nosotros, ¿no? La empresa sostiene que no es una empresa de transporte, que simplemente brinda servicios propios de la sociedad de la información y las comunicaciones, es decir, que crea una plataforma digital para que dos partes se pongan en contacto. Lo mismo pasa, o muy íntimamente relacionado con esto, con la segunda de las cuestiones, sobre la naturaleza de la relación que une a las partes. Por no ser una empresa que brinda servicio de transporte, Uber sostiene que simplemente entabla un vínculo con los choferes que no se trata de un vínculo laboral. Uber básicamente vende o arrienda la aplicación y el chofer la utiliza para brindar sus propios servicios particulares. Es un trabajador, por ende, independiente, según Uber, autónomo, o como lo denominan los acuerdos, los términos y condiciones contractuales, es un socioconductor. Ese es el contenido más o menos de la defensa de Uber a grandes rasgos a nivel mundial. Pero a este contenido, propiamente, hay que agregar dos aspectos que me parecen bastante interesantes de lo que ocurre en Uruguay y en muchos países, ¿sí? Porque Uber también plantea, por ejemplo, en muchos casos, la nulidad de los procedimientos, al iniciarse el procedimiento, por defectos en el emplazamiento, ¿sí? Y esto me parece que es bastante trascendente e importante por las dificultades que plantea a todos los accionantes y lo engorroso que es para todos los accionantes transitar por este tipo de juicios ante este tipo de defensas que les estaba mencionando. Incidente de nulidad por defectos en el emplazamiento, porque ustedes, como saben, la sociedad Uber BB, que es la madre o la matriz, es una sociedad holandesa o de los Países Bajos. Y en la mayoría de los casos, en Uruguay, en todos, los accionantes han demandado a esta sociedad junto con la sociedad creada en Uruguay, que es Uber Technologies Uruguay, y se ha planteado esta defensa justamente porque Uber BB tiene domicilio en Holanda, en Ámsterdam concretamente. Y la segunda defensa, también de carácter procesal, es el planteo de una excepción de falta de jurisdicción y de incompetencia, basado básicamente en una cláusula que es propia e inherente a todos los acuerdos contractuales, que hace referencia al sometimiento de los diferendos a un arbitraje. En concreto, ¿cuáles han sido las soluciones jurisdiccionales en nuestro país sobre cada uno de estos aspectos? Sobre la naturaleza de la actividad que cumple la plataforma Uber en concreto, bueno, ahí no hubo demasiadas diferencias en todas las sentencias, aunque no todas le han dado importancia a este tema. Y tiene bastante trascendencia el hecho de determinar en qué consiste la actividad de Uber, en definitiva, ¿no? Sin perjuicio
de que no todas las sentencias han ahondado en esto, sí me gustaría resaltar dos sentencias en particular, que son las de los dos tribunales de apelaciones del trabajo, de primer y tercer turno, que han intervenido en estos casos. Los dos casos coinciden que Uber se trata de una empresa cuya actividad principal consiste en brindar servicios de transporte, es decir, que no es una mera intermediaria o que no brinda simplemente servicios de la sociedad de la información y las comunicaciones, ¿no? Ya el propio Tribunal de Apelaciones del Trabajo de tercer turno, que ahí les dejo una de las conclusiones a las que arriba, que es bastante importante, hace referencia a que sin el servicio de transporte, Uber no existiría, y en esto estamos todos de acuerdo, ¿no? Y es el tribunal lo que le da cuenta de la indispensable de este servicio para la empresa y que esa es su verdadera actividad. En definitiva, sin la venta o sin la existencia de ese transporte, Uber no tendría ninguna razón de ser en ninguno de los países en los que opera concretamente. En segundo lugar, sobre la naturaleza de la relación entre las partes. Aquí les dejo la referencia a todas las sentencias que existen en nuestro país, son 6 concretamente. El primer caso es el caso Queimada, con Uber, ya pasó en autoridad de cosa juzgada, una sentencia de primera instancia y una sentencia de segunda instancia, no hay posibilidades de acceder a una instancia de casación, porque no se cumplen todos los requisitos formales. El segundo caso es el caso de Herrera, también con Uber, que también adquirió la calidad de cosa juzgada por los mismos hechos que les mencionaba recién. Sí queda pendiente de resolución los últimos 2 casos, Díaz y Durán, contra Uber, que solamente tienen sentencias de primera instancia, y en ambos casos, justo, salió sorteado un mismo tribunal, que es el Tribunal de Apelaciones de segundo turno. Así que en breve conoceremos la posición de un tercer tribunal de apelaciones. En nuestro país hay 4 tribunales de apelaciones a nivel nacional del trabajo. Ya conocemos la posición de 2, conoceremos en breve la posición de un tercero, y habrá que esperar eventualmente la posición del último tribunal, si es que en algún caso sale sorteado su intervención. Pero en concreto, básicamente las sentencias de primera y segunda instancia que conocemos el día de hoy engloban una serie de argumentos que podríamos dividir la pantalla en 2, ¿no? Pro subordinación o pro independencia, o a favor de la dependencia o a favor de la autonomía de los prestadores de ese servicio, ¿no? Ahí he consolidado básicamente cuáles son esos argumentos en la diapositiva. El primero, que Uber se beneficia principalmente del trabajo que brindan los choferes, y esto tiene mucha relación con el primer problema jurídico que les planteaba, ¿no? El de la naturaleza de la actividad de Uber. Sí, si es una empresa de transporte, evidentemente Uber se va a beneficiar del trabajo de los choferes, ¿no? En segundo lugar, que se verifica la integración del chofer a la organización de Uber, y esto es uno de los elementos centrales que destaca la recomendación 198 de la OIT para identificar la existencia de la relación de trabajo, la integración de ese chofer en el eslabón productivo o la organización productiva de una empresa, como es en este caso de Uber, ¿no? O sea, sin el trabajo de esos choferes, sin el traslado de pasajeros, Uber no tiene razón de ser, por ende, el chofer se integra dentro de la estructura organizativa del propio Uber. En tercer lugar, que el trabajo se realiza de acuerdo con instrucciones o bajo el control de Uber, y aquí hay que señalar varios ejemplos, ¿no? El ejemplo de las instrucciones, tenemos muchos ejemplos, ¿no? Desde correos electrónicos, notificaciones en la propia aplicación, incentivando al chofer a conectarse en determinadas franjas horarias donde existe mayor demanda, entre otros ejemplos que hay muchísimos, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, cuando se instaló Uber, además los socios conductores tenían charlas de capacitación, donde se les instruía sobre cómo había que recibir al cliente, cuándo abrirle la puerta, cuánto tiempo esperar, si ponerle agua, ponerle caramelos, no ponerle caramelos. Y son varios los ejemplos que encontramos en la realidad. Ni que hablar los mails dando cuenta de promociones para los choferes de ganar más plata si aceptaban más viajes en determinados horarios, etc., ¿no? Después, el segundo elemento es el del control de Uber, y acá básicamente todas las sentencias coinciden que la forma de vigilancia o de control actualmente cambió muchísimo en comparación a lo que es la actividad industrial de hace muchísimos años, ¿no? Hoy el control básicamente se terceriza en el cliente. El cliente es quien puede controlar la actividad de ese chofer a través de evaluaciones. Ustedes saben que se los califica con estrellas de 1 a 5, con comentarios, en función de la cantidad de evaluaciones positivas o negativas. Además, Uber
hace eco de esas evaluaciones y toma decisiones empresariales. Por ejemplo, desactivando al chofer, suspendiéndolo provisoriamente, suspendiéndolo definitivamente del acceso a la aplicación, entre otros ejemplos que podemos llegar a mencionar. Ni que hablar que en muchos casos de esos choferes se acreditó en cada uno de los juicios la continuidad y la remuneración periódica. Muchos se dedicaban exclusivamente a esta actividad. Y, por último, quizás el elemento central o de mayor preponderancia que se resalta en las sentencias es la importancia del suministro de una de las herramientas quizás principales para el cumplimiento de la actividad. ¿Cuál es la herramienta? La proporción de la plataforma digital. Quien crea la plataforma digital es Uber, quien es propietario de la plataforma digital es Uber. Sin esa plataforma digital los choferes no van a prestar la actividad en concreto, ya que son argumentos a favor de la dependencia. Y argumentos en contra de la dependencia, que se encontraron en alguna de las sentencias que yo les mencionaba. En algunos casos, los choferes tenían arrendado el vehículo para otros choferes, o sea que la ejecución personal de la actividad no era del todo clara, ¿sí? Y en algunos casos también se denotó que los choferes eran propietarios del automóvil. En algunos casos se arriendan los automóviles, otros que eran propietarios, entonces el aporte de una herramienta de trabajo también fue relevado por la jurisprudencia. De menor importancia quizás fueron los argumentos en relación a lo que es la autonomía de los tiempos y la posibilidad de rechazo de los viajes. Todos los tribunales coincidieron que es una autonomía realmente ficticia, meramente formal, ¿no? Que uno tiene la posibilidad de rechazar viajes y disponer cuándo prestar las tareas. Hola, buenas tardes, sumamente, Oscar, ¿cómo estás? Es sumamente ficticia, como le Hola, decía. buenas tardes, Oscar, ¿cómo estás? Vos sabés que yo estaría Perdón, necesitando del doctor Giselle, Albertengo que tienes nos abierto el pase los micrófono. importes de las órdenes de pago, porque Giselle. yo no los puedo sacar de... Ahí está. Ah. Les decía que es sumamente ficticia esa posibilidad de rechazo o de aceptación de viajes en determinados horarios, o la libertad que se propone, porque en los hechos está muy condicionado el control que les hacía referencia hoy más temprano y a las consecuencias que pueden derivar de ese control, como son las desactivaciones de los choferes. Sobre el tercer punto, me parecía muy interesante traer a colación a todos ustedes, más que nada porque esta sala obviamente no solamente es de derecho laboral, sino de derecho procesal laboral, y es un tema sumamente importante en la construcción de las defensas de accionantes, en este caso también de Uber, ¿no? El incidente de nulidad por defectos en el emplazamiento. Aquí simplemente les traigo un ejemplo, ¿no? Esa es, ahí a la derecha es un ejemplo de la primera foja de las contestaciones de demanda de Uber, ¿no? Los tribunales han coincidido, ¿no?, que para que exista nulidad por defecto en la forma de emplazamiento, no solamente se tiene que transgredir formalmente con la norma, sino que además tiene que incidir este emplazamiento, en este caso hecho en Uruguay, negativamente en lo que es la garantía del debido proceso. O sea, tiene que haber una afectación de las garantías del debido proceso, tiene que haber una situación de indefensión. Y en todos los casos no existió esa indefensión, porque, primero, Uber holandés y Uber uruguayo contestan la demanda conjuntamente. Y la demanda, además, la contestan en algunos casos más de 130 páginas, ¿no? Les puse 100 páginas para hacer un promedio. No son solamente, no es solamente una referencia que es claramente formal, lo que estoy diciendo es de la cantidad de páginas, pero sin dudas que hubo una oportunidad para hacer una controversia de fondo sobre la situación reclamada por cada uno de los choferes. Pero además ofrecen prueba, y no les quiero mentir, pero las pruebas ofrecidas son en algunos casos más de 300 fojas, con traducciones, han pasado incluso por ser apostillados algunos documentos, ya que tiempo y oportunidad de defensa tuvieron de sobra, y es uno de los aspectos que ha señalado la propia jurisprudencia. No hay una afectación negativa en la garantía del debido proceso. Pero además, otro de los puntos que ha analizado la jurisprudencia, y ese es el contrato que suscribe cada uno de los choferes, en la primera página obviamente del contrato, cuando aceptan los términos y condiciones, las sentencias también han dicho que en ese contrato, si ustedes leen el primer parrafito, Uber nunca tampoco constituye un domicilio contractual. Simplemente hay una simple mención, dice la jurisprudencia, del domicilio, ¿sí? Pero esto hay que leerlo también con el artículo 13.7 de ese contrato, o la cláusula 13.7. ¿Por qué?
Porque en esa cláusula además se admite que las notificaciones pueden practicarse por correo electrónico. O sea que no hay una constitución, en definitiva, de un domicilio contractual. Así que esa defensa que construye Uber formalmente, básicamente no tiene ningún tipo de sentido jurídico. Y finalmente, sobre este primer punto, también hay que considerar que Uber en Uruguay otorgó un poder en forma previa a todos los juicios, ¿sí? Y el emplazamiento justamente se efectuó en el domicilio de ese apoderado, que coincide además el apoderado de Uber holandés y de Uber Holanda, y coincide el mismo domicilio de ese apoderado. La jurisprudencia hizo énfasis en este punto porque si uno no quiere recibir un emplazamiento indirecto, basta con simplemente no conferir un mandato o no aceptar un mandato. Básicamente, esa es la justificación del por qué no tiene razón Uber en ese caso concreto. Y ni que hablar porque hay una regulación además particular en Uruguay, en Montevideo, que es un decreto de la Junta Departamental de Montevideo, que establece una obligación de todas las empresas que son propietarias de las plataformas digitales de traslado de pasajeros, como Uber, Cabify, entre otras, de constituir un domicilio en Montevideo y además designar un apoderado. De ese registro justamente surge el domicilio al cual fue notificado en cada uno de los juicios la empresa Uber en concreto. Y sobre el segundo aspecto procesal que les mencionaba, la excepción de falta de jurisdicción y de incompetencia, acá coinciden los tribunales de apelaciones de trabajo de primer y tercer turno con una solución, bueno, podremos estar de acuerdo o no con el fondo de la solución, pero coinciden en señalar que en Uruguay no es admisible el arbitraje, por lo menos para resolver conflictos individuales de trabajo en términos generales, no solamente por el tema Uber, en términos generales. ¿Por qué? Y ahí hay una fundamentación bastante interesante de los tribunales, porque dicen los tribunales que cualquier medio alternativo de solución de conflictos, como es el arbitraje, tiene que proveer las mismas garantías o las mismas facilidades que ofrece la justicia de los órganos del Estado, ¿sí? Y en Uruguay concretamente, la justicia del Estado, cuando resuelve conflictos individuales de trabajo, básicamente garantiza una serie de elementos. El primero, la justicia es especializada, ¿sí? Orgánicamente. El segundo, hay un procedimiento además especializado en materia laboral. El tercero, existe la gratuidad de todas las actuaciones judiciales establecidas en ese procedimiento. El cuarto, no hay igualdad entre las partes. La ley procesal laboral presupone que hay una desigualdad sustancial de fondo y por ende también actúa y reglamenta esos procedimientos y esos ritos de manera particular. En quinto lugar, la propia ley procesal además le otorga facultades o poderes especiales para el tribunal, casi como un juez penal, las facultades inquisitivas. Y en sexto lugar, también la ley procesal laboral hace referencia a que uno de los principios cardinales se tiene que, o se dirige hacia la efectividad de la tutela de los derechos sustanciales, que son la tutela de los derechos laborales. Todos estos elementos, evidentemente, en un arbitraje no serían atendidos y por ende no procedería el arbitraje en términos generales en Uruguay, así lo entienden estos dos tribunales. Y sobre el tema de la competencia de la justicia holandesa, y ya con esto voy cerrando, también los tribunales han coincidido en varios aspectos. El primero es que las dos sociedades, la holandesa y la uruguaya, tienen domicilio en Uruguay por lo que les mencionaba hoy más temprano, ¿no? En segundo lugar, el contrato que celebran con el chofer es para brindar sin duda servicio de transporte, no para otra cosa. En tercer lugar, y atado a esto, esa prestación personal, el transporte, en definitiva se ejecuta en Uruguay. En cuarto lugar, el chofer, también en todos los casos se domicilia en Uruguay. En quinto lugar, el transporte solo, además, se puede ejecutar en Uruguay, y tenemos la regulación particular en Montevideo que les mencionaba. Los usuarios se encuentran en Uruguay, y por ende, la conclusión lógica es que en Uruguay se localizan, se reciben y se da cumplimiento a todas las peticiones bajo demanda de los servicios de transporte. No hay competencia, entonces, de la justicia holandesa para este caso. Y por último, un aspecto que me parece muy interesante, que no figura en ninguna de estas sentencias, ojo, ¿no? Pero sí es absolutamente trasladable, creo, a cada uno de estos casos. El Tribunal de Apelaciones de Trabajo de segundo turno, en una situación de los trabajadores de la pesca, ¿sí? Pero creo que es bastante trasladable esta situación, mencionó que cualquier interpretación que obligue a un trabajador a litigar en el extranjero, cuando ejecutó su contrato en Uruguay y además cobró el salario en Uruguay, dice el tribunal, resultaría ilógica y regresiva en materia de derechos, determinando en los hechos obstaculizarle o derechamente negarle su acceso a la justicia,
desconociendo la tutela efectiva de los derechos sustanciales y principios del derecho laboral internacional y del derecho privado internacional. Misma solución podríamos trasladar entonces a esta situación como les estaba refiriendo. No quiero pasarme de tiempo, podría aportar más datos, pero me pareció que estos eran los elementos centrales para un conversatorio entre todos nosotros y conocer las distintas realidades comparadas de trabajo en plataformas. Así que muchas gracias y quedo a las órdenes para seguir hablando sobre este tema. Muchas gracias a vos, Federico. Como siempre, un gusto escucharte. Vamos a dar continuación a la exposición a cargo de Rogelia Gómez Vargas. ¿Estás lista, Rogelia? Sí, Valeria, ¿Sí? adelante. Bueno, vamos a presentar a Rogelia Gómez Vargas, que nos acompaña desde México. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con maestría en Derecho por la misma universidad, con mención honorífica y bajo el sistema de certificación CONACYT. Concluyó el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en el Centro de Investigación en Docencia y Humanidades del Estado de Morelos. Estudió la maestría de Derecho Laboral en la Escuela de Libre de Derecho y el doctorado en Derecho Laboral en el Instituto de Posgrado en Derecho. Cuenta con diversos diplomados relacionados al derecho laboral y al derecho procesal, además de otros temas. Concluyó el curso de normas internacionales de trabajo para magistrados, juristas y docentes en Derecho impartido por el Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo, y el curso de especialización sobre la reforma laboral en Maestría de la Justicia Laboral, impartido por el entonces Instituto de Judicatura Federal. Actualmente se desempeña como presidenta de la Junta Especial número 8 de la local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, y ha ocupado diversos cargos, destacando los siguientes. Ha sido presidenta titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, presidenta de la Junta Especial número 12 de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, entre otros. Rogelia, si estás lista, cuando quieras te escuchamos. Muchas gracias, Valeria. Buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer enormemente la oportunidad que me da de compartir con ustedes un poquito al doctor Ricardo Seco, que siempre es muy proactivo en todos estos temas y además de ser estos comparados que fortalecen. Estaba yo escuchando al doctor Federico, digo, ¿cuánto avance tienen? Y ahorita me van a escuchar a mí lo poquito que en México se está apenas empezando a platicar de ello. También no quiero pasar por alto un agradecimiento a Hernán Piazza por siempre coordinar todas estas salas y estas reuniones estas reuniones plenarias, ¿no? Pues bueno, me toca hablar de el mismo tema, pero en mi país, que es México. Como ustedes saben, a partir de febrero del 2017, México está viviendo una reforma de carácter constitucional, una reforma laboral de carácter constitucional, y que a su vez en el 2019 ya se asienta en nuestra Ley Federal del Trabajo. Pero esta reforma que ha tenido cambios impresionantes, totales, absolutamente modificando el procedimiento per se, pero también un poco la parte sustantiva, conservando desde luego la parte eminentemente social del derecho del trabajo, se ha quedado cortita. En mayo del 2019 se publica, pues, dando cumplimiento a la reforma constitucional, esta reforma de nuestra Ley Federal del Trabajo, que cambia una forma de entender el derecho colectivo y también el individual. Transitamos hacia un sistema de justicia oral. Pues seguimos avanzando y en el 2020 pues llega el confinamiento con motivo de la pandemia. Nos agarra el confinamiento con motivo de la pandemia y todavía no teníamos regulado el teletrabajo. No teníamos regulado el teletrabajo, digamos, de derecho, pero de hecho sí lo vivíamos. Sobre todo en puestos gerenciales, se les permitía que algunos días a la semana, por el tráfico que existe en la Ciudad de México sobre todo, pues lo hicieran desde casa. Así es como en enero del 2021 se modifica nuestra Ley Federal del Trabajo de nueva cuenta y se agrega ya la regulación al teletrabajo, considerando a la persona teletrabajadora, la que desempeña el más del 40% de sus actividades en el lugar que ella elija, pero con apoyo en las tecnologías de la información y de la comunicación. Así pues sigue un poquito más adelante y en abril de ese mismo año del 2021 se modifica la subcontratación y
Así hemos tenido otras pequeñas reformas, pero hoy en día todavía no tenemos una reforma relativa a las plataformas digitales. Van a ver que en octubre del 2021, a través de una bancada del partido Morena, que para que se identifiquen es el partido con el cual llega nuestro actual presidente a ser el presidente de la República, a partir de octubre del 2021 se empieza a querer regular, a pesar que con motivo de la pandemia se quintuplicó la utilización de las plataformas para poder atender a todas estas cuestiones que estábamos por confinamiento, todos esos servicios que podíamos adquirir, a poder transportarnos, como ya se ha mencionado en esta sala. Bueno, entonces se han convertido pues las plataformas digitales en algo habitual en el mundo actual y forman parte de nuestra vida cotidiana. Tan forma parte que ya no lo sentimos. Es muy sencillo pedir comida, transportarnos, hacer algunas compras de algunos servicios a través de plataformas digitales. Y adquiere una mayor relevancia, o digamos, se vuelve el actor principal de esta telenovela a partir del confinamiento con motivo del COVID-19. Como todos ustedes saben, la OIT ha establecido que las plataformas digitales han creado nuevas oportunidades, pretendiendo que esas oportunidades sean pues para jóvenes, madres, personas con discapacidad que puedan desempeñarse sin necesidad de estar físicamente en algún lugar. Pero las plataformas digitales lo que han hecho es precarizar el trabajo en todos los países, es algo globalizado. Y esta precarización del trabajo hace entonces que se desdibuje la relación laboral. Acá en México la tenemos definida en el artículo 20 de nuestra Ley Federal del Trabajo. Dice la relación de trabajos tiene 3 elementos: la prestación personal del trabajador, desde luego, porque es una persona física, la subordinación y la remuneración, siendo el más importante de ellos el de la subordinación. Entonces, este elemento a través de las plataformas digitales se desdibuja y entonces se argumenta que en algunos casos existe, algunas corrientes dicen que sí hay subordinación y otras dicen que no, que son trabajadores autónomos, porque ellos deciden, sobre todo tratándose de trabajadores de Uber, ellos deciden cuándo iniciar a trabajar y cuándo no, a pesar de que tienen lineamientos y metas que cumplir, igual como lo ha mencionado el doctor en Uruguay. En la mayoría pues, de los casos, estos trabajadores están mal pagados, en la mayoría de los casos, y su experiencia cotidiana está definida por algoritmos, por calificaciones, por lo que vaya reflejando el algoritmo en sí. Suelen carecer de acceso a las oportunidades laborales, sobre todo a la protección de seguridad social, que es un derecho humano que tenemos también considerado en nuestra Constitución. Desde luego no tienen vacaciones, mucho menos que sean pagadas, no gozan de un salario mínimo ni de una negociación colectiva. Con ello, entonces, se precariza el trabajo, como lo he mencionado. México ha asumido como gobierno la importancia de tener una regulación para este tipo de aplicaciones. Una regulación no solo desde una regulación multidisciplinaria, desde una regulación en aspecto económico, en aspecto fiscal, cobrar los impuestos que se tengan que obtener. Y estas aplicaciones, como las conocemos, pues son Uber, Rappi, Didi o Bit, entre otras que puedan haber. Incluso tenemos aplicaciones focalizadas por regiones, ¿eh? Hay ciertas regiones del estado de Guerrero que también, parecido al Uber Eats, pero tienen una que se llama mandaditos. Aquí un mandado es cuando le pides a alguien que te vaya y te traiga algo, te va a hacer un mandado. Y así entre muchas tenemos otras formas de organizarse que también es a través de estas plataformas. Entonces, este debate no es nuevo en México y mucho menos de carácter internacional. Se han puesto sobre la mesa si es posible, si son o no trabajadores estas personas, si se les considera trabajadores, entendiendo entonces cómo la definimos en nuestra Ley Federal del Trabajo. Pues nuestra Ley Federal del Trabajo se ha quedado corta, se ha quedado en un plano horizontal y no ve más a profundidad o no entendemos regulaciones más a profundidad. Entonces, pues la respuesta es sencilla, porque el término de la fuerza laboral depende también de los derechos laborales. Los derechos laborales a que puede acceder estos trabajadores que se desempeñen bajo este régimen, ¿no? Desde la creación de las plataformas digitales no se les han denominado trabajadores, sino se les han dicho autónomos, en muchas ocasiones socios, asociados. Nunca se les da el carácter de trabajadores, ¿no? Entonces esto va
haciendo desde psicológicamente en el trabajador una idea de que no es trabajador, de que no tiene una relación de trabajo. Y por tal, entonces no va a tener derecho a la seguridad social, no va a tener derecho a las prestaciones que por ley le correspondan a la seguridad social, y con ello se traduce en no tener trabajo digno o decente, como lo ha definido la OIT y que a su vez también lo tenemos asentado en nuestra Ley Federal del Trabajo. Pues al derecho del trabajo le importan cómo se dan los hechos, no el derecho. Generalmente sabemos que en nuestra materia, como en la mayoría de las ramas del derecho, primero se den los hechos y luego el derecho. No importa cómo se denominen, trabajadores, asociados, autónomos, otros les han dicho para trabajadores porque pueden tener varios tipos de patrones, ¿no? Ser trabajador, pues, asalariado, lo ha dicho el Banco Interamericano de Desarrollo, implica contar con un régimen de protección laboral y de seguridad social amplio, lo que no sucede con estos trabajadores de plataforma. ¿Cuál es la problemática? Bueno, el dilema en México, al igual que en todos, pero me refiero a México, es si las condiciones en las que trabajan estos trabajadores, también denominados jornaleros digitales, son asalariados o autónomos. Desde ahí, entonces, nace el dilema. ¿Son sus propios patrones o son en sí trabajadores? De acuerdo entonces con el Banco Interamericano de Desarrollo, ha establecido que el repartidor y el conductor tienen un vínculo entre cliente y conductor, no propiamente, pero deja de fuera a la plataforma. La plataforma considera que recluta, da de baja, gira instrucciones y paga al trabajador. Con esto se puede concluir que la plataforma entonces es el empleador, es la persona empleadora, ¿no? Ahí estamos viendo cómo no es una típica relación laboral como la tenemos definida. Les decía pues que en octubre del 2021, la bancada de Morena, del partido de Morena, plantea incorporar a nuestra Ley Federal del Trabajo, o sea, recientemente, hace unos meses, un nuevo capítulo denominado Trabajo en Plataformas Digitales. Lo quiere incluir en el capítulo de trabajos especiales, donde se encuentra el trabajo de mujeres, el trabajo de ferrocarrileros, de buques, lo quieren incluir ahí. Y con ello entonces agregar los artículos del 353-V al 353-Z. Como pueden ver, son pocas las normas que están considerando. ¿Qué pretende los alcances de esta iniciativa? Bueno, primero, atender algunas de las recomendaciones de la OIT, empezando por otorgar el estatus de trabajadores a los que realicen funciones o trabajen a través de plataformas digitales. Ese es el primer punto. El segundo, pretende incorporar algunas definiciones básicas que permiten entender los alcances de esta modalidad, como que es un empleador, una persona empleadora, que es una persona trabajadora, y desde luego a qué nos referimos con plataformas digitales. También pretende esta iniciativa disponer de manera expresa que todo trabajador en plataforma digital tiene derecho a un trabajo digno o decente, que incluya el respeto irrestricto de sus derechos colectivos, como son libertad sindical y negociación colectiva y el derecho de sindicación, y que las relaciones de trabajo para estas plataformas digitales sean continuas y por regla general puedan pactarse en labores discontinuas. También se establece que la acreditación de esta relación laboral debe darse a través de una aceptación de la plataforma digital sobre la prestación de servicios del trabajador y que haya recibido la remuneración de ellos, a pesar de que sabemos que se hace a través de la plataforma y que ella le sustrae o le quita, le reduce el porcentaje que corresponde a la plataforma, ¿no? También se establece en esta iniciativa que debe quedar por escrito las condiciones mínimas de trabajo, en el cual debe determinarse el salario, las remuneraciones por viaje, el tiempo, cómo puede ser, si es por encargo, por obra o como corresponda, y el periodo del tiempo en el empleador que deberá realizarlo. También deberá determinarse un mecanismo de pago, el horario y jornada de trabajo, definir la herramienta de trabajo, sus cuidados y las fallas que se den a través de esta herramienta, los mecanismos para determinar el pago de las indemnizaciones en los casos de riesgo de trabajo, obligaciones de trabajadores, la determinación de las propinas y las causales de rescisión de la relación de trabajo. Estos son los puntos que aborda la iniciativa. Los puntos que aborda la iniciativa son muy pocos, falta mucho más por regular. Tenemos ya
un conflicto de carácter colectivo en el cual está en tramitación. Uber tiene un contrato colectivo registrado, Uber México tiene un contrato colectivo registrado, y hoy en día se está peleando la titularidad de ese contrato colectivo, donde se pretende llevar la prueba madre de los contratos colectivos, que es el recuento, a través de plataformas digitales en las cuales los trabajadores puedan emitir su voto a través de algún algoritmo. También tenemos ya conflictos de carácter individual, en los cuales resalto uno en especial que tuve la oportunidad de conocer y en el cual yo considero que va a haber aún mayores consecuencias. Los trabajadores de Uber, para efectos cuando son asociados, no quiero decir contratados, pero esa sería la palabra, a través de Uber México, les pide que el vehículo cuente con un seguro para daños a terceros, pero no un seguro que contemple transporte de personal o transporte de pasajero. Y ello tenemos hoy en día demanda, en ese caso en específico, en el que el chofer de Uber sufre un hecho de tránsito, un riesgo, y no solo él se ve perjudicado, sino también las personas que se trasladaban con él en el mismo vehículo. Y entonces la demanda es de él porque no tiene cómo que le garanticen ese riesgo de trabajo, pero que además él también está enfrentando demandas de carácter civil y penal de los pasajeros que contrataron el servicio a través de esta plataforma digital. Entonces la problemática es grande, como ustedes verán, los puntos que se abordan, que se pretenden en esta iniciativa son cortos, falta aún mucho más, no se ha votado, no hay todavía un dictamen, solamente está la iniciativa presentada a partir de octubre del año pasado. Con esto, pues, yo concluiría a grandes rasgos qué es lo que estamos viviendo de hecho y de derecho. Vale, concluyó Rogelia. Perdón. Muchas gracias, Rogelia. Justo me entró un mensaje en el teléfono. Bueno, si está en condiciones de seguir con el panel a su cargo, María Julia Fodano. ¿Estás por ahí, María Julia? Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. María Julia es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, empleada de la Oficina Única de Conciliación Laboral de la Sede Judicial de Jesús María en la provincia de Córdoba, es publicista y se encuentra además en la etapa de tesis de la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Internacionales de la Universidad 3 de Febrero. María Julia, si estás lista, cuando quieras podés empezar. Bueno, gracias, doctora. Quiero agradecer a las personas que están participando en esta reunión y hacer un agradecimiento especial al doctor y profesor Ricardo Seco, quien me dio la posibilidad de estar acá con ustedes. El tema que nos convoca hoy, como venimos hablando, son los trabajadores de plataformas digitales. Desde hace un tiempo la tecnología se ha incorporado en nuestras vidas y está modificando la forma en que nos relacionamos y también las formas en que trabajamos. Este tema no es un hecho aislado ni un tema improvisado. Los organismos internacionales como Naciones Unidas nos informan que para el año 2050 el 75% de las actividades laborales se va a realizar mediante el uso de aplicaciones digitales. Entonces, cuando hablamos de trabajo, debemos hablar desde la perspectiva de trabajo decente, y esto convoca el diálogo social. Nos toca a nosotros, los operadores jurídicos, entender la realidad para mitigar las injusticias que podrían derivar de ciertas relaciones de trabajo que existen en este momento. Sabemos que las plataformas digitales actualmente se desenvuelven principalmente en el transporte de personas, el servicio de mensajería y la entrega de productos a domicilio. Pero estas actividades en sí mismas no tienen nada de novedoso en nuestro país. De hecho, hace muchos años que se ejercen y en consecuencia los repartidores clásicos, los deliveries, es decir, aquellos que vienen prestando este servicio pero que no lo hacen a través de aplicaciones móviles, tienen su propio régimen jurídico que está establecido por un convenio colectivo
y también tienen su propia representación sindical a través de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y de Servicios. Si hablamos de un repartidor que es dependiente de un establecimiento gastronómico, también tiene su convenio colectivo y está representado por la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. ¿Y por qué digo esto? Porque lo relevante hoy gira en torno a los trabajadores que prestan estos servicios mediante el uso de plataformas, y que las plataformas utilizan mayoritariamente la modalidad de trabajo autónomo o independiente para definir la relación con los trabajadores. En nuestro país, quienes trabajan en forma independiente están insertos en un régimen que puede ser el régimen general o el régimen simplificado, dependiendo del nivel de sus ingresos. El régimen simplificado es el famoso monotributo. Si bien estas regulaciones específicas para el trabajo independiente son una opción relevante para incluir a estos trabajadores en los sistemas de salud y previsional, otorgan prestaciones que son muy bajas si las comparamos con las prestaciones del régimen establecido para los trabajadores dependientes. Cuando la empresa Pedido Ya, que fue la primera empresa de plataformas que desembarcó en nuestro país, cuando inició sus actividades, empezó a contratar a las personas bajo la modalidad de trabajo dependiente. Sin embargo, cuando arribaron otras empresas del mismo carácter, obtenían la misma prestación a través de sujetos considerados independientes. Entonces lo que pasó fue que Pedido Ya despidió a sus trabajadores y comenzó a contratar bajo esta modalidad, que por supuesto les genera menores costos. Es decir, que estas empresas han logrado con éxito confundir la realidad a través de fuertes campañas publicitarias y una estrategia semántica discursiva, intentando crear pseudo-realidades e instalando la idea de nuevas modalidades de contratación que son horizontales, no dependientes y colaborativas, con discursos como sé tu propio jefe, trabaja cuando quieras, dispone de tu tiempo. Entonces, en torno a esta temática, por supuesto que se ha generado un debate respecto de la naturaleza jurídica de estas relaciones plataforma-trabajador. Por un lado, la naturaleza civil y comercial definen al vínculo asociativo de carácter colaborativo, es la postura de las empresas y de algunos operadores jurídicos. La empresa es una mera intermediaria entre consumidores, comercios y quien presta el servicio. Intentan implantar la teoría de la economía colaborativa. Denuncian que las personas en situación de trabajo tienen libertad para elegir cómo y cuándo trabajar. Defienden su postura diciendo que no hay un vínculo de exclusividad entre los trabajadores y la plataforma, y también destacan que los trabajadores aportan sus propias herramientas de trabajo, la bici, el celular. Además dicen que hay ausencia de un establecimiento físico en donde imputar las obligaciones del empleador. Son argumentos un tanto falaces, y eso lo demuestra la postura de la naturaleza dependiente. La postura de la naturaleza dependiente denomina el vínculo plataforma-trabajador como un vínculo alcanzado por el orden público laboral. El eje de esta postura es la primacía de la realidad. El objeto comercial de las empresas es el transporte de cosas o de personas para poder alcanzar su finalidad de lucro. La empresa es la que organiza, dirige y controla la prestación. Es decir, que hay una inserción del trabajador en la organización de una empresa ajena, sin perjuicio de lo que son las notas de dependencia para definir la subordinación. En cuanto a la supuesta libertad que alegan las empresas, como decíamos antes, esta libertad tiene consecuencias y castigos, ya que las empresas distribuyen la jornada de trabajo en franjas horarias. Y hay franjas horarias que tienen más trabajo, y para acceder a estas franjas, el trabajador tiene que tener una buena posición en el ranking de calificación. Por lo tanto, el trabajador tiene que cumplimentar ciertos parámetros que fija el algoritmo. Si no cumple esos parámetros, puede ser suspendido o bloqueado, lo que equivale al despido. La exclusividad no es un indicio de laboralidad, y la principal herramienta de trabajo es la plataforma digital, que vale millones de dólares. En relación al establecimiento físico,
Hoy existen oficinas de estas empresas en nuestro país y además el artículo 6 de nuestra Ley de Contrato de Trabajo, que define establecimiento, no tiene como requisito que sea un establecimiento físico, puede ser un establecimiento virtual. La plataforma es la unidad técnica de ejecución, es la que cobra al consumidor y al comercio y paga la comisión al trabajador, que suele ser quincenal o semanal. Y el artículo 23 de nuestra Ley de Contrato de Trabajo es la disposición normativa que activa la presunción iuris tantum de que la prestación de servicios es contrato de trabajo y será la empresa la que deberá probar que no es contrato de trabajo. Por último, una tercera postura en relación a la naturaleza del vínculo, que es la postura de la crisis de la abarcabilidad. Ellos defienden de que estamos frente a nuevas modalidades de contratación no alcanzadas por el orden público laboral. Dicen que están en crisis los institutos de la Ley de Contrato de Trabajo y pregonan una legislación específica con un marco protectorio inferior a la Ley de Contrato de Trabajo. Trata a estos trabajadores como autónomos, pero también dicen que hay que darles protección. Sería algo asimilado a lo que son los TRADE de España, que son los trabajadores autónomos económicamente dependientes. Tienen algunos beneficios como vacaciones pagas, determinadas licencias o algunas indemnizaciones, pero esta figura no está contemplada en nuestro país, por lo tanto no aplica. Entonces, a niveles prácticos, lo que tenemos hoy es que no hay una regulación específica en el país respecto a estos trabajadores y el avance ha sido en el orden jurisdiccional, es decir, accediendo a la justicia. Si bien los primeros pronunciamientos se dieron en el marco de medidas cautelares, que sabemos que tienen efectos transitorios, fueron abriendo el panorama respecto de la situación laboral de estos trabajadores. En muchas causas se dictaron reinstalaciones al puesto de trabajo de personas que habían sido bloqueadas por la plataforma. A veces las bloquearon por actividad sindical, otras veces por otros motivos. Pero bueno, como sabemos, el sistema de justicia argentino, cada tribunal dicta su propia sentencia, entonces no es una garantía para el trabajador que sus derechos sean reconocidos en la instancia judicial. Además, algunas medidas cautelares que se concedieron cuando fueron apeladas se revocaron por entender los tribunales de apelación de que antes de ordenar la cautela se debía definir la naturaleza del vínculo. Pero bueno, quiero mencionar brevemente dos fallos judiciales que considero que son importantes. Uno es Ministerio de Trabajo contra Rappi, una apelación de una resolución administrativa del año 2021. En junio del año 2021, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires aplicó una multa por 16 millones de pesos a Rappi por incumplimiento de las normas laborales en relación a 65 trabajadores. Se hizo un relevamiento en las calles y lo que dice el Ministerio de Trabajo es que la empresa no exhibió el libro especial del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, no exhibió recibo de pagos de haberes, ni constancia de afiliación a la ART, no presentó las constancias de entrega de elementos de protección personal y tampoco confeccionó ni implementó el protocolo de higiene y seguridad relativo a la emergencia sanitaria COVID-19. Rappi apeló esa sanción solicitando, entre otras cosas, la restitución del dinero y la nulidad de procedimiento administrativo. También cuestionó la competencia del Ministerio de Trabajo para aplicar la sanción y el Tribunal del Trabajo de La Plata desestimó el recurso planteado y confirmó la multa. Estableció: los repartidores de mercaderías comercializadas a través de la plataforma explotada por la imputada son trabajadores dependientes vinculados a ella mediante un contrato de trabajo alcanzado por el artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que la prestación de servicio no solo ha resultado contundentemente probada, sino que además ha sido expresamente reconocida por la empresa tanto en su descargo cuanto en el recurso de apelación. Y nos dice el tribunal: si la persona sindicada como empleador admite la prestación de servicios, pero niega la existencia de una relación laboral,
argumentando una distinta naturaleza, es a la empresa la que le incumbe la carga de la prueba de la alegada vinculación. De no satisfacer dicha carga, rige la presunción de que los trabajos se efectuaran en relación de dependencia por aplicación del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y otro de los fallos que considero importante es Bolzán José Luis contra Cabify. Es un fallo del Juzgado Nacional del Trabajo número 21 del mes de agosto de 2021. Y les voy a comentar dos cositas que dice el tribunal. Por un lado dice, es dable señalar que la dependencia fue definida por la doctrina como el estatus jurídico en que se encuentra el trabajador incorporado a una empresa total o parcialmente ajena, que aporta su capacidad de trabajo para alcanzar los fines de ésta, cediendo de antemano la disposición del producto final logrado, por lo que resulta ajeno a los beneficios y también a los riesgos, pues recibe a cambio una remuneración y acata órdenes o instrucciones que se le imparten en pos de la organización dispuesta por el empresario. Por otra parte, el hecho de que el actor emitiera facturas, es decir, estaba inscrito como monotributista, por la prestación de servicios realizada y estuviese inscripto, por sí solo no desnaturaliza la nota de relación laboral dependiente, pues la calificación jurídica del vínculo no depende de lo que las partes digan, sino de lo que las partes hagan. Los servicios brindados por el actor a favor de la empresa demandada quedan comprendidos dentro de las previsiones de la Ley de Contrato de Trabajo y por ende el tribunal concluye en la naturaleza laboral de la vinculación habida entre las partes de esas actuaciones. Es decir, que a nivel jurisprudencial ha habido un avance y una tendencia a reconocer el vínculo en carácter de dependiente. Y sin perjuicio de eso también han habido en nuestro país algunos proyectos de ley que se dieron sobre todo en el año 2020, cuando fue el boom de lo que fue la pandemia, COVID-19, y no han tenido tratamiento legislativo. Sin perjuicio de eso voy a nombrar a dos proyectos. Uno es el Estatuto del Trabajador de Plataformas Digitales bajo demanda, es un proyecto del Ministerio de Trabajo, de Empleo y Seguridad Social de la Nación. Este estatuto contempla solo la actividad de reparto y la entrega de productos a domicilio. El proyecto plantea que las relaciones laborales estarían enmarcadas dentro de una nueva actividad económica, el servicio de reparto y la entrega de productos solicitados a través de plataformas digitales, que exigiría por sus características una particular regulación de las relaciones laborales, siendo el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo aparentemente insuficiente. Entre su articulado se destaca la ausencia de calificación expresa del vínculo entre la empresa titular de la plataforma y el trabajador repartidor, aunque se infiere que dicha relación se erige como subordinada. En efecto, se hace referencia a la prestación de servicio en favor de dichas empresas, a las facultades de dirección y organización de las empresas, al poder disciplinario de las empresas y al carácter de empleador del sujeto titular de la plataforma. Y también regula la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo en lo que resulte compatible y no se oponga a las modalidades propias del régimen especial. Lo que se critica, digamos, a este estatuto es ser un régimen flexibilizador que reduce derechos laborales y fomenta la precarización laboral. También se ha presentado otro estatuto que se llama el Estatuto del Trabajador de Plataformas Tecnológicas del año 2020. Es interesante en el sentido de que prevé que los trabajadores puedan vincularse mediante una modalidad dual, es decir, como autónomos o como dependientes. Y esa diferenciación se va a basar en las horas de conexión que las personas hagan en la plataforma. Para la modalidad autónoma van a estar comprendidos aquellos trabajadores que en forma habitual o esporádica registren un máximo de 21 horas semanales de conexión
y para la modalidad de dependencia, aquellos que cumplen entre 21 horas y 48 horas semanales de conexión. También prevé un fondo de reserva por enfermedad y, entre otras cosas, lo que es la identidad digital. Concede a cada trabajador la titularidad y portabilidad de su identidad digital, garantizando el pleno acceso a su contenido, así como el derecho a rectificar datos o información incorrecta. Un aspecto de especial importancia lo constituye la inclusión expresa del derecho al olvido, permitiendo que una vez finalizado el vínculo laboral, el trabajador pueda requerir la eliminación de todos los datos recabados durante el desarrollo de su tarea y eliminar su identidad digital. También prevé la creación de un registro nacional de plataformas tecnológicas que permitan no solo la identificación de estos desarrollos, sino contar con insumo informativo estadístico sobre estas nuevas modalidades. En conclusión, desde mi perspectiva, trabajadores autónomos o independientes son aquellos que tienen su propia organización empresarial y nos estamos encontrando frente a una relación asimétrica de poder en donde estas empresas no garantizan baños, lugares de aseo, lugares de descanso, no pagan vacaciones, aguinaldo, ni aseguradoras de riesgo del trabajo. Tampoco entregan elementos de protección para la seguridad en el trabajo. Hacen pagar cascos y mochilas a los repartidores. Son los repartidores personas en situación de trabajo y en condiciones de vulnerabilidad que también desembolsan los gastos por mantenimiento de sus herramientas de trabajo, seguros, impuestos de motos y autos, y son quienes se exponen a riesgos psicofísicos, a las inclemencias climáticas, a robos y accidentes en la vía pública y también a posibles malos tratos de clientes. En relación a las empresas, si bien está desvirtuada la figura material del empleador, lo que implica inconvenientes para ejercer la policía del trabajo, son estas empresas las que captan, organizan, sancionan y dirigen el trabajo. La pregunta sería, ¿por qué estas empresas que facturan millones de dólares no están cubriendo los gastos que debe cumplir una empresa tradicional? En mi opinión, la ley de contrato de trabajo es aplicable sin perjuicio de que se pueda hacer un estatuto especial para regir cuestiones particulares. Los trabajadores y conductores, los repartidores y conductores son trabajadores y por ende su trabajo debe ser decente. Nada más. Bueno, muchas gracias María Julia, muy interesante. Si les parece, podemos pasar a la última disertación prevista para el día de hoy, a cargo de Giselle González. ¿Estás por acá, Giselle? ¿Giselle? No. Hola Giselle, ¿cómo estás? Hola, perdón, me estoy conectando, ¿escúchame? Sí, te escuchamos. ¿Estás Ok. lista? ¿Necesitas unos minutos más presentando? Giselle González. Ahora sí, ahora te escucho. Bien. Giselle González nos acompaña desde Brasil. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica de Campinas, especialista en Derecho Laboral y Procesal Laboral por la Pontificia Universidad Católica de Campinas, Brasil, especialista en Derecho Ambiental y en Contratación Pública por la Universidad Castilla-La Mancha, España. Si estás lista, Giselle, tenés la palabra. Sí, estoy. ¿Puedo compartir pantalla, vale? Sí, vamos a ver cómo lo hacemos. Está autorizada, comparte. ¿Sí? ¿Está? Ahí está. Sí. ¿Sí? Ok. Discúlpame. Muchísimas gracias, doctor Seco, doctor Renan, Valeria, por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes una vez más. Gracias a la Universidad Blas Pascal, me cuesta un poco decir el nombre, pero es una felicidad para mí. Voy a hablar un poco hoy de la jurisprudencia brasileña en el caso Uber, especialmente del Tribunal Superior de Trabajo de Brasil, donde
los posicionamientos no están uniformes. Tenemos fallos que reconocen el vínculo laboral entre trabajador y la plataforma y fallos que no. Aún estamos buscando esta uniformización. Pero antes de cualquier análisis, les voy a ubicar dónde está el Tribunal Superior de Trabajo para que tengan una idea de nuestra jerarquía de Poder Judicial. ¿Ok? Acá tengo la Organización Judicial de Brasil. Empezamos por abajo. Los jueces de trabajo están ubicados en las varas de trabajo, que es la primera instancia. Arriba de esto están los tribunales regionales de trabajo, que tienen competencia provincial o provinciales, con excepción de mi estado, São Paulo, donde hay 2 tribunales. Es un tribunal para la capital y litoral y un tribunal para interior, en mi ciudad donde estoy ahora en este momento, donde trabaja Manuel Carlos. Arriba del Tribunal de Trabajo tenemos Tribunal Superior de Trabajo, de donde vamos a analizar los fallos de hoy. Es un tribunal de competencia nacional que está ubicado en Brasilia, que puede revisar materias apenas legales, solamente legales, y no puede verificar o reanalizar hechos ni pruebas. Arriba de TST está Supremo Tribunal Federal, que es el órgano responsable por el, decimos acá, el guardián de la Constitución. ¿Ok? Ahora vamos a entrar en TST. ¿Cómo es formado TST? TST está organizado en 8 turmas que juzgan los recursos. Estas turmas son formadas por 3 ministros. No sé si ahí en Argentina se usa ministro o camarista en este rango. Y que después son organizados en sesión de decidios individuales y colectivos, después órgano especial, después tribunal pleno con todos los ministros. ¿Ok? Acá ya pueden saber de dónde viene nuestro problema de esta divergencia de entendimientos, ¿no? Porque son 8 turmas juzgando la misma materia de formas distintas. Otro punto que voy a aclarar para que comprendan los fallos, que voy a hablar un poquito después, es la cuestión de la palabra empleado. Acá en Brasil solamente se usa la palabra empleado para el trabajador que tiene vínculo de empleo, un vínculo formal de empleo. No es sinónimo de trabajador. Entonces decimos que trabajador es el género y la especie es empleado. El empleado es trabajador que tiene vínculo de empleo. ¿Ok? Entonces, nuestra ley de contrato de trabajo prevé en el artículo 3º cuáles son los requisitos que esta relación tiene que presentar para que el trabajador sea considerado, entonces, que tenga el vínculo laboral, el vínculo de empleo. Se considera empleado cualquier individuo que preste servicios de naturaleza no eventual al empleador bajo la dependencia del empleador y mediante el pago de un salario. Entonces, son 5 requisitos. Ajenidad de riesgos, es decir, que el trabajador no es responsable por los riesgos de negocio del empleador. Subordinación, entonces el empleado recibe órdenes del empleador. Personalidad, el empleado no puede hacerse sustituir por otro, tiene que ser siempre él. Onerosidad es la contraprestación, trabajo para recibir mi sueldo, yo doy mi fuerza de trabajo y recibo mi sueldo. Sin eventualidad o permanencia, es decir, que es un trabajo habitual. ¿Ok? Ese concepto de habitualidad, ahora estamos con un problema desde 2017, cuando ingresó en el ordenamiento jurídico de Brasil el contrato intermitente, porque el contrato intermitente dice justamente que no hay esta habitualidad, que es eventual. Entonces, ese concepto está sufriendo un poco desde la llegada del Instituto del Contrato Intermitente. Pero eso es un tema que podemos hablar en otro momento.
Seguimos acá con la estrategia de defensa de Uber. ¿Cómo Uber está haciendo su defensa desde la primera instancia? Uber dice que los profesionales son independientes, que Uber no es una empresa de tecnología, que no es una empresa de transporte, mas sí de tecnología de la información, que Uber solamente hace el puente entre el motorista y los usuarios, y los motoristas tienen libertad para laborar en el día y horario que les convenga. Los motoristas pueden aceptar o no el viaje, no hay jefe ni tampoco supervisores, no hay exclusividad en la prestación de servicios. El mismo motorista puede trabajar con otra aplicación al mismo tiempo, ¿ok? Eso dice Uber para defenderse en las demandas. Cuando tuvimos el primer fallo de Uber en nuestra Corte Superior de Trabajo, fue 5 de febrero de 2020, antes de la pandemia, AP, desde la quinta turma. Entonces, una de las turmas, esta es la quinta que decidió primero. La quinta turma dijo básicamente que el motorista no es empleado de Uber, ya que la prestación de servicios es flexible y no es exigida exclusividad por la empresa. ¿Ok? Vimos acá que es una decisión legalista que en realidad agarró el artículo 3º de nuestra ley de contrato, nuestra CLT, y intentó hacerla verificar si había o no los requisitos. Entonces ellos dijeron que el motorista tiene autonomía, que puede elegir la fecha que quiere trabajar, el horario, cuáles días de la semana, si quieren trabajar solamente en los fines de semana, si quieren trabajar de lunes a viernes, como quieran. Que el motorista recibe un percentual de 75% a 80% del monto pagado por el usuario. Que ese percentual, 75% hasta 80%, para los ministros es un percentual elevado, un percentual alto, que descaracteriza cualquier vínculo de empleo así escondido. Para ellos, este percentual demuestra una ventaja de motorista frente a Uber. Otro punto que ellos dijeron es la evaluación de los conductores es para mejorar el servicio y no para hacer no para evaluar el trabajador, cómo está trabajando el trabajador, mas sí para evaluar el servicio. Es una cuestión de calidad, ¿ok? Y terminaron el fallo que, aunque las relaciones laborales hayan cambiado, el tribunal tiene que estar atento a la preservación de los principios rectores de la relación laboral. Es decir, que no podemos olvidar los 5 requisitos del artículo 3º, y si no están, si falta alguno, si yo entiendo que no hay alguno de ellos, no es trabajo bajo subordinación, no hay vínculo laboral. ¿Qué pasó? El 5 de febrero de 2022, después de la pandemia, tuvimos el primer fallo divergente que vino de la tercera turma. Es un fallo que se les voy a compartir después en el chat, que merece una atención, merece una lectura atenta, porque para mí es una clase de derechos humanos, de derecho laboral, de sociología, de humanidad, y merece una atención especial. ¿Cuáles fueron los puntos evaluados por los ministros en este caso, los ministros de la tercera turma? Fueron evaluadas nuevas formas de organización, de gestión de fuerza de trabajo humana en el sistema capitalista y en la lógica del mercado económico. Entonces, los ministros tuvieron la preocupación de entrar en las nuevas formas de organización que ya están ahí en nuestra sociedad, que tienen que ser estudiadas y evaluadas en la justicia. También observaron la esencialidad del trabajo de la persona humana para la concretización de los objetivos de la empresa. Bueno, el objetivo de la empresa no va a ser alcanzado si no hay una utilización o si no hay una fuerza humana actuando para que se pueda concretar el objetivo, ¿no? Otra cuestión es la protección de las reglas civilizatorias de derecho laboral
laboral y de las personas naturales. Bueno, tuvieron una preocupación de establecer un mínimo exigible de dignidad para los trabajadores. Incidencia de las normas que reglamentan el trabajo subordinado desde que no esté demostrada la real autonomía del trabajador en el ofrecimiento y utilización de la mano de obra. Entonces, se verifica realmente que no hay una autonomía, sí, vamos a reconocer el vínculo, pero si hay una autonomía, no, tenemos que observar caso a caso. En este caso, tuvieron esa preocupación. Concluyencia de los principios constitucionales humanistas y sociales que nortean la materia. Entonces, trajo un abordaje muy profunda de esa cuestión social y humanista. Y verificación de los 5 elementos que caracterizan la relación de empleo. Ellos lograron ver los cinco requisitos del artículo 3º, pero usaron una diferente óptica. Es súper interesante. ¿Cómo empezó el fallo? El fallo empezó con el ministro Godinho, que es el relator. Él hizo una distinción en empresas disruptivas, verdaderamente disruptivas, y empresas que dicen ser disruptivas con el único objetivo de obtener ventajas sin respetar los niveles mínimos legales. Entonces, él hace un abordaje haciendo la distinción de una empresa disruptiva y no disruptiva. Para entender la disrupción, yo trajo acá el término, para ubicarnos, ¿eh? ¿Dónde salió este término disrupción? El término disrupción fue acuñado originalmente por Clayton Christensen, profesor de Harvard, en su libro The Innovation Dilemma. Trajo por primera vez este término para conocimiento general. La definición es: la disrupción se refiere a un proceso en lo cual un producto se vuelve tan popular que crea un mercado o comienza a reemplazar un mercado previamente establecido. Bueno, si miramos así esta definición, sin hacer una reflexión más profunda, realmente entendemos que Uber sí es una empresa disruptiva, porque es un nuevo proceso que trajo para el mercado una nueva forma de utilización de transporte, que se volvió popular en muchísimo poco tiempo y que reemplazó lo que conocíamos desde entonces transporte, porque o teníamos transportes públicos con los ómnibus o con los taxis. Entonces, llegó una tercera vía, una tercera forma de hacer transporte. Realmente, si miramos así sin una análisis profunda, es peligroso. Los ministros acá explicaron el fallo ahora para hacer la distinción. Mencionaron Airbnb, Bed and Breakfast y Booking. Breakfast, no me salió. Bueno, Airbnb. ¿Qué es Airbnb? Airbnb es una plataforma que una persona que tiene una casa o tiene un departamento y tiene ganas de alquilar por temporada, puede subir este inmueble para que todos puedan ver, ¿no? Una publicidad. Y Airbnb tiene como objetivo ser el puente entre la persona que tiene el inmueble y la persona que quiere alquilar. ¿Qué explican los ministros en el fallo? Que para que Airbnb atinja el objetivo final, no hay la utilización de una fuerza de trabajo intensa de alguien, de un trabajador, para que la casa sea alquilada al fin. ¿Ok? Eso pasa lo mismo con Booking, un hotel que quiere llegar a los huéspedes, él puede subir en la plataforma para ofrecer sus servicios y no hay en este caso una intensa utilización de mano de obra para que el huésped pueda alcanzar a hacer una reserva en este hotel. Pero Uber es distinto. Ellos dicen, y sí, ellos explican que Uber es distinto, el proceso de trabajo de Uber es distinto. ¿Cuál es el objetivo de Uber? Hacer el puente entre el motorista y el usuario.
Pero para que el puente, para que el objetivo sea concretado, que el puente realmente sea, que el objetivo sea concretado, hay la necesidad de una utilización de un trabajador intensamente para que el transporte realmente sea hecho, ¿sí? Entonces, no es una empresa disruptiva, es una empresa que usa la palabra, que usa el término disruptiva para de una manera que no es la correcta, ¿ok? Eso trajo el fallo. La conclusión entonces es que las empresas de transporte de personas y cosas las que necesitan estructuralmente de trabajo humano en la estructura, ¿ok? Pero que quieren utilizar sin cumplir con las normas jurídicas civilizatorias existentes en beneficio de los seres humanos implicados en esta dinámica laboral intensiva. Concluyeron los ministros, entonces, prestación de servicios diaria bajo la sujeción del trabajador a órdenes de Uber por medios remotos y telemáticos. Ellos lograron ver en la relación realmente esta cuestión de subordinación. El riesgo de sanción disciplinaria, exclusión de la plataforma en vista de la falta de asistencia. Entonces, si el trabajador no puede estar con habitualidad, la plataforma, él es excluido de la plataforma. Y también las notas asignadas por los clientes y pasajeros, y también hace la exclusión del motorista de la plataforma. Entonces, hay un control, ¿ok? No hay libertad ni autonomía del trabajador para definir los precios de los viajes, así como para elegir sus pasajeros. No hay un mínimo de dominio de los trabajadores sobre la organización de la empresa. Uber realiza manifestaciones supervisoras, regulatorias y disciplinarias en la fuerza de trabajo, en la relación laboral. Entonces, hay un control explícito, ¿ok? Entonces, en este segundo caso, los ministros entendieron que el vínculo laboral estaba presente y la demanda fue aceptada, ¿ok? ¿Qué está pasando ahora en los tribunales regionales? Los tribunales regionales, hablando entre sí, notaron una situación muy rara, porque siempre en la víspera del juzgamiento de un recurso, en los casos en que Uber estaba perdiendo el proceso, o sea que los jueces verificaron que existe el vínculo laboral entre Uber y los motoristas. En estos casos en que Uber está perdiendo en la víspera, Uber llega para los desembargadores del tribunal y dice, mira, yo hice un acuerdo con el trabajador, si busca el trabajador, hace un acuerdo por un monto X. En este caso que yo estaba estudiando, 30.000 reales, por ejemplo, no sé por cuánto tiempo de trabajo, pero vino con el acuerdo firmado por el trabajador. Mire, desembargadores, camaristas, nos gustaría que homologasen este acuerdo y terminase el proceso por aquí, la extinción del proceso, porque hicieron un acuerdo. Eso está pasando reiteradamente en los tribunales regionales y uno hablando con otro tribunal, notaron que es una práctica frecuente, justamente como un intento de manipular la jurisprudencia de los tribunales regionales y, consecuentemente, del propio Tribunal Superior de Trabajo. Porque si voy a hacer una demanda y necesito ver la jurisprudencia, voy a encontrar solamente fallos que dicen que Uber ganó la demanda. Los fallos en que Uber perdió no hay, porque los acuerdos fueron hechos antes del juzgamiento de los recursos. Entonces, ¿qué está pasando? Los tribunales están rechazando este tipo de acuerdo y el Ministerio Público de Trabajo, que es nuestro fiscal, que es como si fuera la fiscalía nuestra acá, está tratando de estos temas. Porque eso demuestra abuso de derecho, violación del principio de paridad de armas. ¿Ok? Bueno, y el legislativo que tiene como
que tiene como su trabajo hacer las normas para justamente para lidiar con las situaciones que aparecen, los conflictos de la sociedad, ¿no? ¿Cómo está nuestro poder legislativo acá en Brasil? Está aparentemente sentado con los proyectos de ley, y uno de esos proyectos es el proyecto 3055-21, que es justamente para que la CLT reglamente ese tipo de trabajo. Este proyecto está en un proyecto aún en la Comisión de Asuntos Económicos del Senado desde abril de este año, bajo estudios. Acá tengo una crítica para hacer. En 2017 tuvimos acá en Brasil la reforma laboral, que fue justificada como un intento de terminar con el activismo judicial. ¿Qué es activismo judicial? Es justamente en casos como este, en que no hay ley, el legislativo no trabajó aún, estamos esperando aquí una ley, y la demanda llega a nuestros tribunales y alguien tiene que lidiar con eso. Entonces, ¿qué pasa? El Poder Judicial tiene que entregar a la sociedad una respuesta, ¿no? Y para una parte de nuestra sociedad, en aquel tiempo, 2017, criticaba mucho esa cuestión de los tribunales, a través de los juzgamentos, teóricamente hacer un activismo judicial que estaban haciendo el trabajo del Poder Legislativo. Acá es una crítica porque si el legislativo no trabaja, alguien tiene que entregar algo para la sociedad. Y en este caso en este caso de Uber, es una cuestión que está ahí. Infelizmente, estamos esperando la ley. Bueno, agradezco mucho la paciencia y la atención de todos. Sigo a disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Giselle. Muchas gracias a todos. Federico, Julia. Muy buena la exposición, la venía escuchando en el auto. Muy interesante. Abrimos un espacio. Sí. Juan Ignacio Caminos me parece que levantó la mano. Sí, los que quieran hablar, abran el Luis. micrófono. Hagan la consulta o el aporte que quieran hacer. Yo quiero decir algo. Sí. Bueno, agradecerle a los 4 que han hecho el esfuerzo de acercarnos esta tarde a este tema. Y la verdad que los problemas son, si se quiere, muy parecidos en los países que hemos citado. Es una situación nueva, extendida, donde normalmente todavía no hay normas y las soluciones vienen del lado de la jurisprudencia, ¿no? Qué interesante, los 4 países que hemos tenido en esta tarde, hablando de los uruguayos que no tienen ley, pero tienen una doctrina excelente, que han creado unos doctrinarios reconocidos en el mundo, que nos sacamos el sombrero siempre de tenerlo presente. México, obviamente el primer país que instituyó los derechos sociales, y la experiencia que tiene ese semejante país y tan grande. Ahora hemos crecido nosotros, pero eso es muy grande. Y por otra parte, los brasileños que verdaderamente, los 2 grandes países de la América del Sur, que nos diferencia el deporte, pero nada más que eso, y aprendemos tantas cosas, ¿no? ¿Qué diferencia a veces entre los tribunales? Pero los problemas son más o menos los mismos. Es decir, o tenemos esta distinción binaria de la dependencia o de la autonomía. Y la otra posibilidad es este tercer genio, tercer modo de ser que aparece como viene desde España, el TRADE, y bueno, ahí hay algunas cosas, como bien dijo Julia, de los proyectos del Ministerio de Trabajo argentino, que están creando un tercer género que verdaderamente en algunos casos no nos satisface, pero más o menos transitan por esos lugares. Y otra cosa que bien señaló Federico recién, y que lo hemos comprobado nosotros en muchísimas ocasiones a través de nuestros largos periplos, la recomendación 198-2006 de la OIT es verdaderamente poco conocida y mucho menos aplicada. Y ese sería un elemento que probablemente nos acerque
junto con esta técnica de las de indicios que fue creada por la doctrina en distintos lugares y después desarrollada en cada país, pero esa recomendación, una recomendación que no tiene carácter de convenio, pero que sí es una norma internacional a la cual podemos recurrir para buscar esos indicios que nos acerquen a esto, que no es una cosa obviamente de las ciencias exactas, porque la relación de trabajo es una aproximación a un criterio que fue planteado originalmente en la época taylorista-fordista, pero que ahora empieza a resquebrajarse en este tiempo que tenemos que redefinir o reconfirmar. Ese es nuestro trabajo en este tiempo. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una reflexión, un aporte, una consulta sobre este tema sumamente conflictivo y que está en auge. O alguno de los autores o expositores quieren agregar algo de lo que dijeron, aclarar. Federico, A ver, ¿quiere? Juan. Simplemente para coincidir con Ricardo, si me dejas un minutito, coincidir con Ricardo en la apreciación, ¿no? de que es una realidad bastante extendida a nivel comparado a la que estamos conversando el día de hoy, con muchísimos puntos de contacto y en algunos casos con muchísimos puntos de disidencias, pero más que nada las disidencias creo que son más bien interpretativas. El ser y el deber ser a veces no suelen ir de la mano, pero al día de hoy está demostrado que la resolución de esta clase de conflictos de trabajo está en gran medida en manos de los tribunales, no así en manos del legislador, y la intervención del legislador en muchos casos no suele ser la más efectiva tampoco, ¿no? Porque la imposición de una calificación por parte del legislador poco creo que se fundamenta porque encorsetaría una realidad que hoy es una y quizás dentro de un año, 2 años o 10 puede cambiar rotundamente. Ahí Juan les consulta a los cuatro, ¿qué pasaría si alguno de sus países proponen una vía como el TRADE español? ¿Vendría a ser una solución para esta controversia? Es decir, fuera del modelo fordista o taylorista, digamos, ¿es una salida o sería un problema, en definitiva? Yo creo que sería un problema para México, aunque sí hay corrientes de especialistas que dicen que esa es, que puede ser esa categoría para subordinados, pero yo considero que no se encuadra a los trabajadores de plataformas digitales en ella, ¿no? Sabemos que el para subordinado pues es un concepto que se acuña en España y que lo tiene muy explorado, pero que refiere a alguien que puede tener varios patrones en el desarrollo de sus actividades, ¿no? Y que incluso en alguna ocasión escuché que incluso hasta como un abogado, que puede tener, aunque es una prestación distinta, pero que pudiese tener acá alguien que lo contrate para alguna función, otro más y otro más, o una gestoría o algo así. Entonces, sí es algo que se ha mencionado, pero que no, al menos en México, no creo que sea la solución, y que además legislativamente tampoco alcanzan a entender, como dice el doctor Federico, pues el legislador se queda corto, y al final esto va a ir dándose a través de las resoluciones que se emite a través de las jurisprudencias acá en la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que el paga subordinado aquí en Latinoamérica sería como un auge de fraude, así. Lo usarían para todo, serían todos para subordinados, no habría más trabajadores directamente. Al final sería simulación, Claro. de relaciones laborales. Sí, exactamente. Sería sustituido, bueno, como el monotributista acá pasaría a ser para subordinado, pero quizás tenga un poco más de protección, no sé. Sí, acá en Brasil yo pienso lo mismo que pasa en México. Y se les comento que la propuesta de este proyecto de ley que me referí intenta traer la figura de trabajador intermitente para ese tipo de trabajo, para trabajo de motoristas en plataformas. Entonces están intentando salir por este
este tema. No sé si va a pasar en nuestras cámaras legislativas. Bueno, vamos a seguirlo, a ver qué pasa. A ver si hay alguna una solución en ese tema legislativo, por lo menos. Acá por lo pronto no sé si se han presentado proyectos de ley en Argentina. No escuché. No escuché si Julia dijo algo sobre eso. No alcancé a escuchar. Sí, dijo Julia, sí. Sí, hay varios, pero no han tenido tratamiento legislativo, así que por ahora solo proyectos. La doctora Medina creo que quería decir algo. Sí, Claudia, abre el micrófono. No te escuchamos, Claudia. Está abierto el micrófono, pero no sé qué pasa, que no se escucha. Escribieron en el chat y lo vemos, porque no te escuchamos. Ahí tenemos una pregunta en el chat, Hernán. A ver. No sé si de los jueces que están presentes de acá de Argentina han tenido algún caso, ¿han tenido algún caso de ese tema o no han tenido nada sobre trabajadores de plataforma? Buenas tardes. ¿Cómo No hemos tenido nada, estamos bastante atrasados, digamos. Si bien estoy en contacto permanente con los jueces de conciliación y trabajo y tampoco han tenido ninguna presentación. A pesar de que en Río Cuarto lamentablemente se ve muchísimo la gente que trabaja en esta plataforma, cada vez vemos más, son los que se circulan en bicicleta, no en moto, son muy pocos, pero las condiciones en las que trabajan son terribles. Bueno, es muy precario todo. Así que bueno, pronto supongo que habrá alguna presentación, pero el problema está tener por lo pronto una legislación que nos ampare, ¿no? Ahí Luis, no sé tu nombre completo, pregunta, me parece que el problema del trabajo en plataforma es un problema de pruebas digitales para ver algoritmos, inteligencia artificial y carga dinámica de la prueba, y eso a nivel global me gustaría un comentario del doctor Federico Rosenbaum. Con mucho gusto, Luis. Sobre el tema de cuál es el problema central, yo no sé si lo reduciría a la prueba digital, es uno de los grandes problemas, sin lugar a dudas, el de la prueba digital, el del acceso a la información y la transparencia de los contenidos de los algoritmos para, o a los efectos de la protección total de las distintas facetas de lo que hace la relación de trabajo. Todos sabemos que a través de los algoritmos se pueden llegar a discriminaciones, sin lugar a dudas, se puede llegar a vulnerar eventualmente intentos de asociacionismo a este tipo de trabajadores, que en muchos de nuestros casos sabemos que no tienen la calidad de gremios o sindicatos en función de nuestra regulación, o por lo menos desde el punto de vista formal, pero hay una multiplicidad de aspectos que los algoritmos pueden llegar a afectar a los prestadores del servicio, y en definitiva hacia ahí va la regulación en términos generales sobre estos temas, ¿no? Y esa es la propuesta, por ejemplo, de la Comisión Europea, de transparentar los algoritmos, el de dar una visibilidad en forma de persona, que dé respuesta a los planteos de los trabajadores, entre otros temas y otros ejemplos, ¿no? Pero sin lugar a dudas el acceso a esa prueba es muy dificultosa y es uno de los puntos neurálgicos en reclamaciones. Ya aquí en Uruguay, por ejemplo, recuerdo la primera sentencia del Tribunal de Apelaciones, del Tribunal de Apelaciones de Trabajo de primer turno, hacía referencia a los algoritmos como, creo que el calificativo era una especie de espectro que todo el mundo conoce en cuanto a su nombre, pero no en cuanto a su contenido, en definitiva, ¿no? Que es lo principal y lo más dificultoso de estas nuevas formas de organizar el trabajo. El algoritmo es una forma de organizar el trabajo, en definitiva, ¿no? Una forma de expresión del poder directivo. Bien, Federico, creo que está respondida la consulta. Ahí Giselle compartió los dos fallos, a favor y en contra, así que lo pueden consultar, es muy interesante. Guillermo Cerdá
bueno, que es juez también en primera instancia, acá lo que sería primera instancia laboral, todavía dice que no ha tenido ningún fallo sobre ese tema, y bueno, hace 2 meses que está más o menos. Falta, Guille. Falta un poco, seguramente que en el tiempo vas a tener, pero mucho. Bueno, Laura Nivas quería saber los proyectos que hay en Argentina, si lo pueden compartir, especialmente que se traten protección de datos. Bueno, Rosalía nos comenta ahí que ella tiene una demanda contra una plataforma. No importa que sea cordobesa, es una plataforma al fin. ¿Querés Perdón. comentarnos? Sí, yo les cuento que yo tengo una demanda, pero con una plataforma muy de acá, de Córdoba. De hecho, está radicada en Arroyito, que se llama Logic in taxi, que de alguna manera es una plataforma que maneja autos particulares. Y lo que me llama a mí poderosamente la atención es que nunca en la estrategia planteamos dirigir la demanda también contra el usuario, ¿no? Contra el que se beneficia de las tareas, que también es, por ejemplo, las empresas de comida, las empresas las que este trabajador, por ejemplo, transportaba empleados de Arcor, de empleados o directivos, o pasajeros de aerolíneas, clientes de hoteles, y no se nos ocurre plantear también la solidaridad de la usuaria de los servicios, ¿no? Tal vez es un lío estratégico, pero capaz que podríamos hacer un poco más de ruido también, ¿no? ¿Qué? ¿Demandar a los usuarios? Está loca, vos. Pero bueno, yo pido todos los días comida. Es que eso No, pero si es una empresa, por ejemplo, Arcor, que contrata a essa empresa para hacer el transporte de los pasajeros, no veo problema ninguno, ¿no? ¿Por qué me mande? A subsidiaria, no, vosotros no, pero una empresa sí. Ah, está bien. Pero ¿quién es el destinatario de los servicios, en definitiva, no? No, me voy a negar esa postura porque vamos a perder todo. Bueno, acá Claudia Medina dice... Acá no se trata de ganar o perder, se trata de arreglar también. Está bien, está bien. Si es una estrategia procesal, de presionar. si es una estrategia procesal, me quedo más tranquilo. No sería tercerización de servicio. Para mí es, por ejemplo, si una empresa contrata a una empresa para hacer el transporte de mis trabajadores. No, ella habla de los que recibe el pedido. Ella digo empresa. No, que recibe vos, no. Ella dice eso. No, sí, pero ya entendí la primera parte que son empresas, ahí ok. Está bien. Yo entendí lo mismo que Giselle. Bueno, no sé, explicaste bien cómo era, Rosalía. ¿Si era al usuario o a la empresa? No, a la empresa que usa. Gracias a Dios. Está bien. No. Había entendido mal yo entonces. Claudia me dice, informe de la OIT, perspectivas sociales de empleo en el mundo 2021 gira en torno a 2 tipos principales de plataformas digitales de trabajo, las plataformas digitales web, el trabajo de línea y de modo remoto, y por otro lado, la plataforma basada en la localización y habla de la necesidad del diálogo internacional, o sea, la cooperación en la reglamentación. Bueno, ese es el aporte que no dice Claudia Medina. Bueno, como verán, es un tema que da para mucho, muy interesante. De que quiera aportar algo más, que quiera decir algo más, hable ahora, calle para siempre. Muy interesante, la verdad que da para mucho. Hablo si puede ser. Sí, Jorge, ¿cómo andás? El planteo de Rosalía es muy interesante, porque en realidad estas plataformas han generado una rápida adhesión de los usuarios, porque ese costado que señalaba Rosalía es que a los usuarios nos conviene, pagamos menos. Ese pagar menos hace que no haya entonces el dinero suficiente para que un empleador, como piden las leyes laborales en muchos países, haga frente a los sistemas de seguridad social y a una serie de protecciones. O sea, si la ventaja no solamente es de una aplicación que es fácil, rápida de usar y que conecta a un usuario con un proveedor de servicios,
Bueno, el costo de ese servicio debería ser muy similar a cualquier otro servicio, salvo que descontemos la facilidad y simpleza de la aplicación. Pero acá se benefician varios, no solamente Rappi o Globo o Pedidos Ya, ganan buena cantidad de dinero, lo gana también el prestador del servicio como transportista y lo gana también el usuario. Y lo termina perdiendo el trabajador. O sea, el empleado que hace el servicio, que pone su fuerza, digamos, laboral. Entonces, ¿dónde lo pierde ese trabajador? En cierta calidad de trabajo y en ciertas protecciones. Por eso, en el mundo actual no sería ya tan importante, está perdiendo cada vez más fuerza la discusión sobre si hay relación de dependencia o no. Lo importante es saber el conjunto de derechos y coberturas que tiene el trabajador y de seguridades que tiene la empresa o la aplicación o el transportista. Esto es lo que realmente tiene en juego hoy, digamos, la jurisprudencia, los jueces, hasta que salgan los proyectos. Porque en un país que yo pueda reconocer que haya relación de dependencia, pero tiene muy baja protección laboral, sería peor que si soy autónomo y tengo alta protección laboral. No parece ser tan importante la discusión esa. Imagínense ustedes que si el monotributista tuviese una alta protección laboral, todos querrían ser monotributistas, siempre y cuando el pago del trabajo que hace, de la prestación de servicio, alcance para pagar esa protección. Por eso es que la mayoría de los proyectos legislativos que hay en distintos países, y acá en Argentina, fincan los ejes en la protección. Porque cuando un juez laboral interviene y es competente, es porque hay una relación de dependencia o laboral, y eso quiere decir que se aplican leyes que generan mayor protección para ese trabajador. Entonces, si sacamos el problema de la relación de dependencia, que nos vamos a vivir peleando como nos venimos peleando los laboralistas hace 50 años, porque es un tema teórico, y la tecnología y todas las modalidades nuevas de trabajo la está dejando por tierra esa gran discusión, porque una discusión como una torre de Babel, donde no nos entendemos, un tribunal dice una cosa, otro tribunal dice otra. Tenemos que afincarnos en la protección sociolaboral de todo el triángulo que trabaja, del usuario, del transportista, de la empresa que hace la app, de los que quedan excluidos, porque los taxistas, los autos de alquiler, que tienen que pagar más gastos y más cobertura de seguridad social para sus empleados, también quedan excluidos. Porque al entrar Uber, más barato y más simple, desplaza a un montón de trabajadores y un montón de trabajo que tenía otra modalidad antes. Y si pensamos el derecho de trabajo como universal, como para todos, tenemos que pensar en realidad que la totalidad de los sistemas deberían ser equilibrados y protectorios. Entonces me parece que hay que superar esa gran discusión si es relación de dependencia o no, a la que lamentablemente están obligados los jueces hoy a plantearla, porque no tienen otra. Para resolver qué derecho y qué protección tienen, los jueces tienen que resolver antes el problema de la relación de dependencia. Creo que a futuro no nos animamos a decir, dejemos de discutir la relación de dependencia. Porque se ha discutido internacionalmente, han surgido autónomos, traders, hay millones de posibles soluciones, pero hay millones de puntos grises en la discusión, que no las vamos a zanjar, que son especiales. Y estas aplicaciones y las nuevas que vendrán nos van a plantear desafíos que lo tomamos como el hecho de Procustro, lo queremos enganchar en la ley de contrato de trabajo, entonces cortamos de a pedacitos para que algo que no está planteado para que entre en la ley de contrato de trabajo la queremos poner. Entonces nos tenemos que fijar a darle derechos a esos trabajadores o empleados, a que tengan lo que el derecho laboral creó durante muchísimos años, que son una red de contención y protectoria, salarios dignos, cobertura contra accidentes y enfermedades, seguro de salud, vacaciones, jornada limitada, buenas condiciones para que no tengan riesgo, digamos, de elementos de trabajo. Entonces, la relación de dependencia para mí pasa por otro lado, es una discusión teórica. Si yo tendría riders que realmente están equipados, con buenos salarios, con vacaciones, con jornada, con protección al despido arbitrario,
¿Cuál sería la diferencia? La discusión de autonomía no sería importante. Por eso es muy bueno el fallo, y agradezco la intervención de Giselle, el segundo fallo del Tribunal Superior de Brasil, donde marca eso justamente. El problema es que estas empresas lo que quieren hacer es aprovecharse de la menor protección dada a los trabajadores para tener mayor rentabilidad. No, bueno, por eso se quieren escapar de la relación de dependencia, porque la relación de dependencia supone mayor protección y mayor gasto para todo el sistema. Entonces la idea es empezar a rediscutir la noción de relación de dependencia, porque encima hoy el mundo está discutiendo el salario universal de muchos trabajadores excluidos, millones y millones de trabajadores excluidos. Argentina tiene 7,5 millones, 8 millones de trabajadores registrados, pero tiene 5,5 millones de trabajadores excluidos, desempleados que están cobrando planes sociales, salario universal, como quieran llamarle. Entonces lo que antes era una exclusión pequeña, hoy es una exclusión masiva. Y esa gente tampoco tiene derecho, por supuesto que menos tiene relación de dependencia. Es por eso la idea de que me parece que no deberíamos profundizar tanto en la discusión si son relaciones de dependencia o autónomo, y preocuparnos más por la protección sociolaboral del trabajador en general, de la gente. Salvo los jueces, que lamentablemente no tienen otra, porque los planteos vienen por ahí para que se les reconozcan derechos a los trabajadores. Y ese es el planteo o el aporte que quiero hacer. Le agradezco. Gracias, Jorge por el aporte. Ahí compartió Juan Caminos un videíto sobre el tema este que se está discutiendo ahora entre Rosalía y Jorge, para que lo vean. Y bueno, hasta ahí tenemos por ahora. Doctor. Bien, si no hay más, cerraríamos realmente una reunión sumamente rica, la segunda desde el punto de vista internacional, agradeciéndole a los disertantes y a los que participaron en el día de hoy de esta misma reunión. La próxima será una reunión de índole un poco local y alguna expresión también regional, porque vamos a tratar la temática de la caducidad en la ley de riesgo, respecto del tema procesal en temas de ley de riesgo de trabajo, que hay algunos antecedentes en Mendoza y en Córdoba, y esa es reunión de julio, y la de agosto será el encuentro en Dique Chico, que será por ahora presencial solamente. Si quieren venir algunos del extranjero, también lo podemos esperar y podemos hacer todo lo necesario como para... Bueno, Federico es medio argentino. Un asado, Ricardo. Si no un asado, sí, no. Terminemos con asado, ¿eh? Y terminemos con asado. Alguna vez hemos tenido algunos uruguayos, que cantaban también algunas cosas. Y bueno, aquí vamos a tener reuniones, eso está totalmente previsto, y termina el encuentro con un asado argentino. Ahora te voy a decir que vamos a poner un poco de polenta, porque está medio caro el asado aquí, pero bueno, ya veremos. De cualquier modo, asado va a haber. Así un locro, si no, un locro, que está frío también. Bueno, locro, uy, Dios. Este es argentino. Realmente nos sentimos muy unidos a los hermanos, tanto que aquí están los uruguayos, los brasileños y los mexicanos, y la pandemia al final de cuentas nos ha permitido este tipo de reuniones, donde hemos intensificado las relaciones con América Latina y también con Europa, en algunos casos, así que no hay mal que por bien no venga, nos seguimos encontrando el próximo mes, y ojalá que el tema de Dique Chico sea un éxito, porque va a ser un seminario completamente distinto, profundizando estos temas y otros, discriminación y violencia en el trabajo, pero con más preguntas que respuestas, diría el doctor Arese. Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima vez. Muchas gracias a todos. Chao, gracias. Gracias Doctor. Gracias. Gracias por todo. Hasta la próxima. Chao, chao.